Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra emisión de Punto Financiero. Estos son nuestros titulares. En esta edición hablaremos con Andrés Ricardo Riveros, experto en costos, quien hablará sobre este tema que es de interés para las empresas en la toma de decisiones sobre inversión, producción, fijación de precios y otras estrategias corporativas. La economía colombiana enfrenta su déficit fiscal más amplio desde la pandemia de COVID-19, causado por una significativa caída en los ingresos tributarios. Por esta razón, Guillermo Roa, experto en economía, nos explica qué es el déficit fiscal y cuáles son sus impactos en las finanzas del país. Hoy en El Experto Responde nos acompaña Beatriz González, experta en mercados financieros, quien responderá preguntas acerca de los derivados financieros y cómo funcionan en Colombia este tipo de contratos. Hoy en Punto Financiero nos acompaña Iván Tunjano, experto en finanzas personales, quien nos hablará acerca de cómo diversificar las inversiones desde una edad temprana para mejorar las oportunidades de crecimiento del capital a largo plazo. Today in Finance Insight, we will talk about informal economy. Today we have Carlos Salcedo, professor at Politécnico Gran Colombiano, currently at the School of Administration and Competitiveness. Hoy en nuestro recomendado les compartimos una herramienta de la Superintendencia Financiera de Colombia para convertir tasas de interés, lo que es muy útil para conocer el costo de los créditos que ofrecen las entidades financieras. En el contexto empresarial es importante considerar la normatividad sobre la que se rigen los costos y gastos según las normas internacionales de información financiera NIF. Rubén Martínez habló con Andrés Riveros, experto en costos, quien nos contó más sobre este tema. En el contexto empresarial es importante considerar la normatividad sobre la cual se rigen temas contables para elaborar estados financieros y toma de decisiones. Al respecto, los costos y gastos son dos términos relevantes a los que las normas NIF ponen mucha atención. Andrés Ricardo Rivera Ávila, experto en costos, nos cuenta más sobre este tema. Andrés Ricardo, bienvenido a Punto Financiero y gracias por acompañarnos en esta edición. Gracias por la invitación, Rubén. Andrés, empiezo por preguntarle cuál es la diferencia entre el costo y el gasto definida en las normas internacionales de información financiera. En cuanto al costo, son aquellas erogaciones y salidas de dinero destinadas a la adquisición de un bien o prestación de un servicio. Está definido claramente que va ligado al producto, al bien o al servicio como tal. En cuanto al gasto, el gasto está definido como aquellas disminuciones o decrementos de los beneficios económicos originados por un aumento en los pasivos o una disminución en los activos, lo que conlleva una disminución en el patrimonio. También es cierto que dentro del gasto no debemos incluir la distribución de utilidades entre inversionistas. Perfecto, Andrés. ¿Podrá darnos un ejemplo acerca de las diferencias establecidas entre dichos conceptos? Un ejemplo es la propiedad planta de equipo en la adquisición de una máquina. Cuando uno adquiere una máquina, debe incluir, adicional al costo de adquisición de la máquina, el costo por fletes, por aranceles y todo lo que va ligado a la obtención de que ese bien se encuentre en el lugar adecuado para su funcionamiento. Otro ejemplo puede ser la adecuación del lugar para la respectiva ubicación de la máquina, pero se excluye dentro de los gastos. ¿Por qué? ¿Qué parte se excluye? La parte de reemplazar el lugar o ubicarlo en otro lugar. Respecto a lo anterior, ¿de qué manera afectan los costos y gastos la elaboración y presentación de estados financieros? En cuanto al costo, aumenta el activo, por tal motivo afecta nuestro estado de situación financiera. En cuanto a los gastos, afectan son los resultados de un periodo, por lo cual afecta el estado de resultados. Muchas gracias, Andrés, por responder a nuestras preguntas y espero vernos pronto en una próxima edición de Punto Financiero. Colombia ha presentado su déficit fiscal más amplio desde la pandemia de COVID-19, destacando una marcada caída en los ingresos tributarios, lo que ha generado un significativo desequilibrio en las finanzas públicas. Hoy nos acompaña Guillermo Roa, experto en temas económicos, quien analiza esta problemática. Diana, muchas gracias por la invitación al espacio de Punto Financiero. Hoy tenemos la oportunidad de realizar una conceptualización de una temática que está en boga a nivel de nuestro país, Colombia, y tiene que ver con el déficit fiscal. Tema de gran trascendencia. ¿Cómo podemos definir de manera sencilla el tema del déficit fiscal?
El fisco, o sea, el Estado, tiene unos ingresos y esos ingresos estarían representados particularmente en ¿qué es? En los tributos, en los impuestos. Para el caso particular, uno de los que genera, por ejemplo, ingresos sería el comercio internacional. ¿A través de qué? Del arancel, el tema del IVA, son fuentes de ingresos fundamentales. El Estado, a su vez, tiene otras instituciones propias del Estado que también generan unos tipos de ingresos. Pero ¿qué sucede? Muchas veces cuando se presenta el déficit, sucede como en la parte corporativa, en la parte empresarial, que es que mis ingresos menos los gastos. Entonces, se supone que se debe mantener un cierto nivel de grado de equilibrio, pero cuando hablamos del déficit fiscal, ¿qué está pasando? Que la mayoría de los gastos sobrepasa a los ingresos, generando que es un gran déficit al Estado. ¿Qué significa eso? Que la tesorería del Estado no cuenta con los recursos para cumplir con las obligaciones básicas, fundamentales que tienen los estados, como el caso de Colombia. El tema de la salud, por ejemplo, el tema de la educación, temas de infraestructura, todo lo relacionado con aspectos fundamentales como es el tema de la seguridad de la población, de todos nosotros. Entonces se genera ese tipo de elementos y aspectos. ¿Qué se debe hacer para efectos de el tema de lograr subsanar esta situación? Pues sencillamente que el Estado debe entrar a revisar internamente, meter unos procesos de austeridad total o buscar otro tipo de estrategias con el ánimo de que el déficit no sea tan profundo. Ahora, yo podría decir que a nivel internacional todos los países del mundo se encuentran con déficit fiscal, perfecto, importante eso. ¿Qué significa? Que muchas veces nos vemos abocados a acudir a fuentes de financiación y eso lo que hace es, si tengo una deuda, pido otro préstamo, ¿para qué? Para endeudarme mucho más. Importante mencionar que el jefe de Estado o el jefe de la cartera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público entrarán a evaluar qué está sucediendo y básicamente cuando un país tiene un proceso de estancamiento en la economía. Expreso sinceros agradecimientos por la invitación a este espacio a Punto Financiero. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Hacemos una pausa en Punto Financiero y al volver espere. La importancia de los derivados financieros en la economía empresarial. Ya regresamos. Bienvenido al Poli, el lugar del sí. ¿Quieres estudiar desde cualquier lugar? Sí, con el Poli puedes. Somos los preferidos en modalidad virtual en Colombia. ¿Quieres aprender recorriendo el mundo? Sí, con el Poli puedes. Tenemos convenios en más de 20 países. ¿Quieres trabajar en lo que siempre soñaste? Sí, con el Poli puedes. Más del 86% de graduados encuentran trabajo en los primeros 6 meses. Matricúlate ya en poli.edu.co o llama y escribe WhatsApp al 302-290-7400. Somos diferentes. Somos Poli. Gracias por continuar con nosotros en Punto Financiero. Los derivados financieros son contratos que se realizan para comprar un activo bursátil denominado subyacente. En ese contrato las condiciones se pactan hoy para realizar la operación a futuro. Nuestra invitada, Beatriz González, experta en finanzas, responde a las preguntas de los empresarios sobre este interesante tema. Muy bien, los contratos derivados, también llamados contratos a plazo, son instrumentos financieros cuyo valor se deriva del comportamiento de otros activos denominados activos subyacentes. Un activo subyacente puede ser la materia prima, commodity, tales como el oro, el café, el trigo, entre otros. También los activos financieros como las acciones, los bonos, los índices, las tasas de interés pueden ser denominados activos subyacentes. Entre los contratos derivados más reconocidos encontramos los futuros, los forwards, los swaps y opciones. Y estos se pueden trazar
en el mercado estandarizado, que es el que reconocemos como la bolsa de valores, o el mercado no estandarizado, que comúnmente denominamos over the counter. Un contrato derivado pacta el precio del subyacente hoy para ejecutar una operación de compra o venta del activo en una fecha futura con el propósito de actuar de cara a variaciones positivas y o negativas que pueda tener el precio del subyacente y minimizar riesgo de crédito de mercado, entre otros. Desde el decreto 2555 de 2010 se encuentran definidos los contratos derivados y estos responden al cumplimiento del estatuto orgánico del sistema financiero y son administrados y vigilados por los entes que hacen parte del mercado de valores. Y entre estos podemos encontrar la Superintendencia Financiera y el Autorregulador de Mercado de Valores. Ok, en Colombia, en el mercado estandarizado podemos normalmente encontrar los futuros y las opciones. En el mercado no estandarizado o el mercado over the counter podemos encontrar los contratos forwards y los swaps. Si un ejemplo muy sencillo, si ponemos en contexto a un exportador de café, quien se puede afectar por la volatilidad en tipo de cambio y a su vez la volatilidad en el precio del commodity, al utilizar un contrato derivado como un futuro o un forward, permite garantizar el precio hoy del commodity y cubrir riesgo de mercado. Lo puede hacer a través de la bolsa de valores, es decir, a través del mercado estandarizado, o lo puede hacer a través de la bolsa mercantil, es decir, a través de un forward mercado no estandarizado. Para aquellos que están interesados en incrementar sus conocimientos en el mercado de derivados, los invito a visitar la página del Autorregulador de Mercado de Valores y así participar de las diferentes certificaciones que ofrece este. Y muchas gracias al Punto Financiero por esta invitación. Hacemos una nueva pausa en Punto Financiero y al volver espere. Diversificar las inversiones desde temprana edad para asegurar estabilidad financiera a largo plazo. Ya regresamos. Todos tenemos una meta en mente a la hora de empezar nuestros estudios. Pero, ¿cómo financiar la carrera que te apasiona? Con el Poli sí puedes. Con el Poli puedes olvidarte del costo de inscripción. Además, tenemos varios aliados, alivios y oportunidades de financiación. Tenemos aliados con cobertura nacional como ICETEX, Fincomercio, Listo, Cooperativa Comuna, Banco Coomeva, Avevillas. Estas opciones pueden ayudarte, pero ¿crees que sea suficiente? Recuerda que en el Poli siempre hay más. Por eso tenemos aliados en tu ciudad o región como Gases del Caribe, Comultrasan, Surtigas Brilla, GDO Brilla, Sapienza, Serfinancia. Si estás pendiente de tu correo, mensaje de texto y WhatsApp, cada cierto tiempo el Poli ofrece alivios financieros y opciones de pago. Como el 50-50, en el que puedes pagar el 50% de tu matrícula al inscribirte y el otro 50% antes de iniciar clases. Con el Poli tienes de dónde elegir. Solo hay que dar el siguiente paso. Estudia la carrera que te apasiona y haz la diferencia. Todas las solicitudes se hacen 100% virtuales. Pero si tienes dudas, puedes saber más en nuestra página web en la sección de apoyo financiero. Somos diferentes. Somos Poli. Gracias por continuar con nosotros en Punto Financiero. Ahorrar para la jubilación y diversificar las inversiones desde temprana edad es crucial para asegurar la estabilidad financiera a largo plazo, maximizar el crecimiento del capital y prepararse mejor para mantener el nivel de vida. Por esta razón, Iván Tunjano, experto en finanzas personales, profundizará en esta temática. Iván, bienvenido a Punto Financiero. Hola, soy Iván Tunjano, profesor de finanzas. Tengo una experiencia en el mercado público de valores de más de 8 años asesorando en inversiones.
Hoy para Punto Financiero vamos a hablar acerca de la diversificación en una etapa temprana. Primero que todo, la diversificación nos da acceso a diferentes niveles de rentabilidad y de riesgo. Cuando algún negocio sale mal, no necesariamente todos van a salir mal. Lo segundo es que cuando hacemos inversiones en diferentes opciones, obtengo mayor aprendizaje porque básicamente estoy siguiendo diferentes tipos de inversiones. Tengo acceso además a diferentes sectores y recordemos que en la economía no todos los sectores van de capa caída cuando las cosas van mal. Hay sectores que en momentos de crisis pues les puede ir bien y viceversa. Normalmente cuando las personas pierden en una inversión es porque están en un sector que va muy mal, pero además no se esperan a que se recupere, entonces venden activos o venden las acciones tempranamente antes de alcanzar un precio favorable, y esto ocurre mucho en bolsa, por ejemplo, con las inversiones que se hicieron en todas las acciones, en la mayoría antes de pandemia. Después de la pandemia cayeron bastante y luego tuvieron una súper recuperación. Muy pocas personas esperaron, algunos comenzaron a salir en la caída, otros apenas medio se recuperó y algunos inversionistas salieron cuando estaba en la parte más baja. Pero muchos también entraron cuando nadie estaba pensando en invertir en acciones porque, como dice el dicho, en río revuelto ganancia de pescador. Invertir en acciones, por ejemplo, en ese momento generó rentabilidades a la fecha de hoy de más del 80% del capital invertido. Por último, tener el 100% del capital en una sola opción de inversión significa que si esa opción de inversión sale mal, puedes perderlo todo y volver a empezar sí es un poco más difícil. Today in Finance Insight, we are pleased to have Carlos Salcedo, currently at the School of Administration and Competitiveness, to talk about informal economy. Carlos, welcome to Punto Financiero. Hi Andres, and thanks for the introduction. Today we are going to have a brief on shadow economy. When talking about shadow economy, the first two thoughts people usually have are companies that have not complied with legal requirements of creation and street vendors. However, there is more than that. A company might have been created according to regulations but operate informally. Having a certificate of legal existence issued by the corresponding Chamber of Commerce is not enough. A company must also need to have accounting books, pay taxes, and pay social benefits for its employees. If it does not comply with any of these requirements, it is operating informally. Street vendors are not the only informal workers. If a worker works for a company that is formally created, but that company is not paying the corresponding social benefits, that worker is considered informal. Nowadays, the most used way to estimate the size of the shadow economy in a country is by the percentage of workers who are informal. More than half of the workers in Colombia are informal. It's a situation that is similar to other Latin American countries. To reduce the size of the informal economy requires the comprehensive work of the whole society. A common mistake is to think that it is just the government's responsibility. To have a successful formalization strategy, it is necessary to include the formal banking system, the academy, and the industry besides the government. The coordinated actions of these four groups can lead to a more effective result to reduce the size of the shadow economy. Thanks for the invitation to Punto Financiero. La Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de supervisar el sistema financiero, pone al servicio de los ciudadanos herramientas como el simulador de conversión de tasas de interés, la cual permite al usuario verificar el costo mensual y diario de sus deudas y comparar las ofertas de diferentes entidades. Para utilizarla debe conocer el interés efectivo anual o el interés periódico que normalmente se informa mensualmente. Para acceder a esta herramienta pueden escanear el código QR que están viendo en pantalla. De esta manera concluimos una edición más de Punto Financiero. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo para todos.